es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro, conversaciones que construyen país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este punto de encuentro, conversaciones que construyen país a través de las pantallas de Bio TV. Esta semana vamos a estar conversando sin duda lo que fue el tema de estos días, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast y los anuncios que entregó, algunos que han generado coletazos, debates, discusiones, y para eso vamos a presentar a nuestros invitados, don Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, a mi izquierda. Qué casualidad. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y a mi costado, a la derecha, don Pedro Carballo, investigador también y académico de la Universidad del Alba. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ponernos a tono con esta conversación de este día domingo. Vamos a ver la nota introductoria que nos preparó nuestra querida compañera Francisca Pérez y seguimos debatiendo sobre este tema. La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast dejó una serie de anuncios que rápidamente encendieron la discusión política. La creación de un registro de vándalos e incivilidades, junto con la posible pérdida de beneficios sociales para quienes cometan determinadas faltas, el endurecimiento de las medidas migratorias y la implementación de un denominado plan retorno para extranjeros en situación irregular, marcaron la discusión estos últimos días. A esto se sumaron propuestas en materia de seguridad, control del gasto público y un aumento del endeudamiento fiscal proyectado para financiar parte de las iniciativas del Ejecutivo, generando cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas. ¿Cuáles son los alcances reales de estas medidas? ¿Qué efectos podrían tener en la seguridad, los derechos ciudadanos, la migración y la economía del país? Lo analizamos junto a nuestros invitados en una nueva edición de Punto de Encuentro. Bien, varios anuncios que se hicieron en esta cuenta pública hace un par de días nomás atrás, ahí en Valparaíso, por parte del presidente José Antonio Kast. Comentarios sobre todo con uno de los temas que generó sin duda uno de los debates dentro de estos días, este registro de vándalos e incivilidades. ¿Cómo toman esa política pública? Sí, primero yo diría que, como dice el dicho popular, no esperábamos mucho y aún así logró desilusionarnos la cuenta pública, porque yo creo que en realidad estuvo bien escueta en anuncios, no estuvo plagada de anuncios. Me parece que habían elementos muy importantes, al menos en materia de lo que son los elementos fundamentales del programa de gobierno, economía, seguridad, que supuestamente es lo que llevó al presidente Kast a la presidencia. En realidad, lo que vimos en materia de economía fue una ausencia total de anuncio y de fundamento de aquellas cosas que están ocurriendo, como la mega reforma tributaria, donde aún no sabemos cuál va a ser el déficit que va a generar, cuál va a ser el endeudamiento que va a generar. Y en materia de seguridad, y nos encontramos con una joyita después de la cuenta pública, que fue la solicitud de endeudamiento por 6.200 millones de dólares, que es el 50% de la deuda que pidió Chile en años de pandemia. O sea, ese es el nivel de deuda que decidió deliberadamente omitirle el presidente al país en la cuenta. Y en seguridad, la verdad es que tenemos el registro de vándalos, nada más en lo relevante. El resto son nombres de planes que tienen estos logos tipo Marvel que nos tiene acostumbrado el gobierno, pero que hasta ahora, por ejemplo, en los planes previos que presentó en campaña no verifican ningún tipo de avance. Entonces yo creo que la ciudadanía está un poco aburrida de eso y hay que ver qué es lo que ocurre con el registro de vándalos, pero hay una cosa clara, que con respecto al combate al narcotráfico, el combate al crimen organizado, yo creo que los delincuentes, las mafias, las organizaciones de crimen organizado pueden haber terminado tranquilas después de la cuenta, porque el registro de vándalos sin duda no afecta nada en lo importante. ¿Es una buena política pública puntualmente el registro de vándalos e incivilidades que plantea el presidente? Lo que pasa es que todavía no conocemos cuál es la política pública que está detrás de eso. Lo que sabemos, anuncio, sí, pero es un anuncio. Habló de incluso la restricción de renovación de pasaportes y otros elementos. Es un anuncio que primero mezcla una diversidad de delitos que algunos de ellos ya están tipificados en la ley con penas graves, como por ejemplo los homicidios, con beber alcohol en la vía pública, con
un rayado de muralla, y eso asociado, se dijo, a la pérdida de beneficios, Sí. algunos de ellos que incluso es inconstitucional, porque la Constitución dice claramente que, por ejemplo, los derechos previsionales no están afectos a las penas que están tipificadas en el Código Penal. Entonces, todavía no sabemos cuál es la política pública que está detrás de eso. Lo que sí sabemos es que no responde a los verdaderos problemas de seguridad que tiene nuestro país. Ahora, sin duda este va a ser un tema de discusión cuando se presente y se converse, ¿no? Porque se está viendo el momento para presentarlo, pero cuando se presente, independiente de los detalles que se puedan conocer más adelante, ¿es una buena política pública? ¿Ustedes estarían dispuestos a aprobarla o avanzar en esa discusión, entendiendo que lo que incluye hasta la pérdida de beneficios sociales, puntualmente? Cuando se ponen los beneficios sociales en el centro, lo que vemos es que una política que supuestamente debía ser una política de seguridad se transforma en una política de exclusión y segregación social. Es una política clasista, es una política que se dirige a los sectores populares principalmente, porque ya sabemos bien, se ha puesto en el debate esta semana, por ejemplo, el caso de los jóvenes de Vitacura que en algún momento rompieron un grifo en la calle, que efectivamente, si las penalizaciones que tienen este tipo de tipificaciones son los beneficios sociales, esas personas no se ven afectadas a ningún tipo de restricción. Entonces, creo que por ahora no tenemos mayor información, y lo que se ha sabido por parte del gobierno es totalmente insuficiente. Esto no quiere decir que no tengamos en Chile un problema con el asunto de las incivilidades. De hecho, esto ha sido discutido latamente. El mismo gobierno del presidente Boric estaba preparando un proyecto que unificaba las distintas iniciativas que estaban en el Congreso desde hace décadas, y hay un proyecto de ley que había sido presentado en el 2018 por el presidente Piñera, que luego había sido tomado por la Subsecretaría de Prevención del Delito del presidente Boric para poder darle respuesta al problema de las incivilidades. Pero hoy día tenemos un embrollo, un enredo, una propuesta que no tiene coherencia interna, que no sabemos quién la aplica, no sabemos si está sujeto a la estructura burocrática del Poder Judicial, no sabemos quién decide la sanción, porque al parecer ni siquiera son tribunales los que estarían decidiendo la pérdida de beneficios sociales de las personas. No sabemos cómo se relaciona con el Código Penal. Y sí sabemos que hay una propuesta que mezcla homicidios calificados, digamos, con rayado de los muros, y eso nos parece no tiene ningún sentido. Una propuesta muy amplia, dicen ustedes todavía. Una propuesta que no tiene coherencia. Que hay que esperar en todo caso lo que se va a entregar ahí cuando se tenga un poquito más de detalle. Pedro, el camino para, por ejemplo, hacer conciencia, reprimir, o más bien generar poder coercitivo respecto a las incivilidades y los vandalismos, por ejemplo, una política como esta? Julio, yo voy a intentar de hablar desde la perspectiva más técnica. Y desde esa perspectiva, la respuesta es no. Hay tres problemas principales del registro, que como dice Simón, hay que ver la bajada todavía. Pero hay tres problemas principales. Una que es difícil de llevarlo a cabo, ¿no? En el fondo, algo que está ausente es quién va a estar a cargo de eso. O sea, los carabineros les vamos a dar más roles, ¿no? Que ahora registrar a los vándalos cuando están ejerciendo labores cotidianas en la calle. Otro es que si se logra tener efectivamente un registro de vándalos, la efectividad que pueda tener como efecto disuasorio del delito es bastante baja según la evidencia, ¿no? Esto los expertos en temas de seguridad, crimen, se cansan de decirlo, pero la política tiende a no escuchar mucho esto, porque lo contrario vende, digamos. Claro, y pienso que además tiene una amplia aprobación popular, entre comillas, de acuerdo a las encuestas. Creo que el 87%, más del 80% de la población aprobaba una medida como esta. Estamos en una técnico dices tú que no tiene mucha evidencia. Hay una teoría del desistimiento hace mucho tiempo, y la evidencia empírica ha mostrado muy consistentemente que aumentar las penas de un delito no tienen efecto disuasorio. Además, como decía Simón, muchos de estos casos ya están tipificados por ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que lanza una molotov, ¿no? La ley de drogas se ha ido modificando mucho en los últimos años para incluir casos como ese, ¿no? Luego, también, si es que se llevara a cabo, también tiene consecuencias, en base a la evidencia, negativas al mediano y largo plazo, ¿no? Cuando personas cometen incivilidades y se alejan de la institucionalidad formal, digamos, esas personas van a buscar otras maneras de conseguir lo que desean, ¿no? Y la evidencia muestra, también consistentemente, que cuando a las personas se les resta oportunidad en la vía formal, tienden a conseguirlo por otros medios, ¿no? Entonces también tiene consecuencias negativas, es un poco dispararse en los pies a largo plazo, desde la perspectiva técnica y la evidencia. Claro, algunos expertos decían que incluso esta medida era más
directa hacia el público que no cometía delito porque le generaba una sensación de tranquilidad, más que realmente sea una política efectiva. Ahora, ¿cómo crees tú que se puede caminar esto para que eventualmente pueda tener algún tipo de funcionamiento o esencia una política como esta? ¿Una política como el registro? ¿Sí? ¿O crees que derechamente no es el camino para atacar estas incivilidades? Creo que derechamente no es el camino, y el camino es que lo eché de menos en la cuenta pública, generar políticas públicas transversales a los gobiernos, políticas de Estado, que vayan a lo que tenemos que hacer, que es reclutamiento de niños y niñas por las bandas del narcotráfico y crimen organizado, prevención temprana en las escuelas, medidas concretas, ¿no? A mediano y largo plazo, para evitar justamente que la vía informal sea la más tentadora de seguir. Hay otros temas que vamos a seguir conversando en el segundo bloque porque se plantea incluso la eliminación de la PGU. Hay personas que dicen que esto puede ser inconstitucional. De eso vamos a estar conversando a la vuelta con este panel que tenemos acá en este punto de encuentro. Estamos por las pantallas de Bio TV haciendo estas conversaciones que construyen país. Vamos a la pausa y volvemos. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. De encuentro, conversaciones que construyen país. Bien, estamos de regreso en este punto de encuentro, conversaciones que construyen país. Por las pantallas de Bio TV estamos conversando con Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, y además Pedro Carballo, investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba. Lo dejamos el tema sobre la mesa, lo que tiene que ver con el registro de vándalos e incivilidades, pero un punto que se ha tomado también la agenda tiene que ver con algunos elementos que pueden ser de manera inconstitucional. Por ejemplo, la PGU, que es un beneficio social que eventualmente, ya lo decían algunas autoridades, se podría perder con algunas personas que ingresen a este registro. ¿Cómo lo ves tú? O sea, es inconstitucional. La Constitución dice expresamente que los derechos previsionales no están afectos a las penas. Por eso es que hoy día tenemos a procesados por delitos de violación a los derechos humanos que hoy día siguen recibiendo la PGU. Entonces aquí también tenemos una serie de inconsistencias y secuelas, el dogmatismo ideológico del gobierno de por medio, porque pareciera ser que el homicidio sí es una incivilidad, en verdad es un delito que está altamente tipificado y un delito grave, digamos, en el Código Penal, y la violación a los derechos humanos no lo es, porque el gobierno dijo expresamente que no iban a entrar ni los delitos de cuello y corbata, donde de hecho la evidencia muestra que es el único lugar donde el aumento de penas sí tiene efectos disuasivos, ni por ejemplo los crímenes de lesa humanidad. Entonces, nuevamente, yo con esto no estoy promoviendo que se incorpore la PGU en la potencial pérdida de beneficios. Me parece que en realidad no tiene sentido e incongruente la propuesta del gobierno. Y no tiene amparo en la evidencia, no tiene efecto disuasorio, tiene efectos de segregación social, y no logra sus objetivos finales. Entonces, tenemos una mezcla entre cuál es la herramienta que se utiliza, en este caso un registro, con los fines que busca, que en este caso es la disuasión de la comisión de incivilidades. Y hay todo otro debate, que yo creo que aquí se empieza a colar entre medio cuando uno ve cuáles son el tipo de elementos que empiezan a aparecer dentro del registro, donde se cruza también perspectivas morales respecto de la sociedad, no solamente hechos que están tipificados en el Código Penal y que pueden algunos de ellos atentar contra la libre expresión, otro de ellos puede atentar contra la libertad de las personas, y eso se empieza a aparecer con matices cuando uno pone atención
en el lenguaje, de hecho, que utilizan a veces las autoridades. Queremos rectificar las conductas de las personas, llevarlas por ciertos buen caminos, que al final pareciera que en vez de tener una discusión pública sobre los comportamientos que socialmente nos parecen adecuados, es algo así como una cierta dirección de las conductas que pareciera ejercerse desde la moneda, y a mí me parece que son más propios de pastores o de otro tipo de roles que de presidente de la República o un poder ejecutivo. Pedro, en función de lo mismo, ¿qué políticas se podrían implementar? Porque ya es un tema que puso el Ejecutivo sobre la mesa, el tema de las incivilidades, el vandalismo y otras cosas que hemos visto también como sociedad en los últimos años, que han ido en incremento, digo. ¿Cómo podrían hacerse cargo, quizás, en una buena política pública? Desde la academia, ¿cómo se ha analizado este tema? La incivilidad. Hay que entender que es un tema principalmente cultural, ¿no? Y siguiendo en línea con lo anterior, las leyes en ese sentido tienen poca efectividad en generar los cambios de comportamientos cotidianos, ¿no? Vemos en lo último, en una investigación, vimos que en los últimos 5 o 10 años incluso hay una especie de frenesí legislativo, ¿no? Se ha legislado hasta el cansancio en torno a medidas punitivas del delito y generan poco efecto. Entonces, temas como las incivilidades son difíciles de implementar esa es la verdad, son difíciles de generar un cambio desde el Parlamento, ¿no? Y creo también que la manera de cómo narrativamente lo está enfrentando el gobierno, esto de la perspectiva moral, ¿no? del entre todos salimos adelante, y esto es responsabilidad un poco de todos. También hay que ver, sin decir si está bien o mal ese tono, hay que ver cuánto puede durar ese tono, porque está bien, quizá hay un diagnóstico, yo creo, erróneo, de creer que las personas quieren individualismo, ¿no? Yo creo que hay una lectura de que las personas quieren constantemente individualismo y responsabilización individual, pero el Estado tiene que cumplir un rol, y cuando las personas le están diciendo constantemente la incivilidad de frenar el delito, depende la economía, depende de todos ustedes, las personas puede ser que en algún momento nos cansemos y digamos, bueno, está bien, yo pongo mi parte, pero también echamos de menos la política estatal, ¿no? Y para poder disminuir prácticas como connotadas como vandalismo, claro, es difícil desde el Parlamento. O sea, no hay una evidencia que yo te pueda decir, sí, se hizo esto desde el Parlamento y se disminuyeron los actos vandálicos en la calle, ¿no? Hay algunas evidencias en el mundo donde se ha practicado esto, pero son con otras culturas, digamos, no nos vale mucho la comparación. Y voy a insistir en un punto. La mitad de lo que al menos hemos conocido hasta ahora, si no todo, pero al menos la mitad está tipificado en el Código Penal. Lo otro está tipificado, algunas de ellas, como faltas civiles, tienen multa. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿queremos que los carabineros de Chile, en vez de estar investigando y persiguiendo el crimen organizado, el narcotráfico, cuidando nuestros barrios, estén preocupados de una persona que fue a rayar un muro? Y ahora, me parece que hay una utilización equivocada de los recursos y de las prioridades. Sí, el tema se plantea porque eventualmente también es una necesidad que tiene la gente, ¿no? Sí. Por algo tiene un respaldo importante esta medida, por más que a lo mejor la evidencia diga que no es tan efectiva. Pero tiene un respaldo importante, es porque efectivamente se ha planteado el tema sobre la mesa. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, claro, uno dice, bueno, restamos a los carabineros por estos delitos chicos, entre comillas, pero que siguen siendo muy molestos para la ciudadanía. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso entonces? Es que yo creo que... Porque al parecer, lo que ya existe, el statu quo, no cumple con lo que espera la gente para sancionar este tipo de conductas inciviles, digamos. Sí, hay una mezcla de elementos. Yo, porque quiero ser enfático en esto, y aunque sea majadero, es muy extraño tratar a los homicidios como incivilidades. Los homicidios no es una incivilidad, o es una incivilidad en grado sumo, pero es un delito que está tipificado como un delito grave en nuestro Código Penal. Y en el resto, porque para mí lo que yo considero muchas veces, o la gente creo considera incivilidades, tiene mucho más que ver con el respeto del espacio común, de los espacios públicos, y otras cosas como el respeto de las luces rojas de los semáforos, que de nuevo es una falta grave en el código, o sea, en la ley de tránsito. Entonces creo que es una mezcla entre reforzar el cumplimiento de la ley en aquellos lugares donde ya existe, con también
el desarrollo de procesos educativos, campañas comunicacionales, que permitan también ir reforzando ambos procesos. El proceso cultural, digamos, educativo, preventivo, en función de evitar las incivilidades y avanzar en una mejor vida en común, con también el cumplimiento de la ley, con cosas que hoy día muchas veces no ocurren. O sea, digo, hay cámaras en las calles que pueden identificar cuando una persona pasa una luz roja, entonces eso debería operar de mejor manera de cómo opera. Yo creo que se puede, en la misma lógica que muchas veces el gobierno lo habla en términos económicos, por ejemplo, uno podría pensar si efectivamente los mecanismos que hoy día nos permiten identificar la comisión de incivilidades se están utilizando de manera efectiva. Yo no lo sé. Cuando la alcaldesa de Valparaíso, por ejemplo, Camila Nieto, llegó a la alcaldía hace 1 año y medio atrás, se dio cuenta que la mitad de las cámaras de la comuna estaban en mal funcionamiento, no estaban funcionando. Entonces, claro, el problema ahí probablemente es mejorar las cámaras, no necesariamente inventar un registro que tiene las consecuencias que estamos planteando. Se puede planteando. caminar y comer chicle a la vez también. No, pues porque lo que estoy planteando yo es que el registro, en la forma como está planteado, tiene consecuencias, primero, que no son disuasivas, no cumplen el efecto, no lo cumplen. O sea, eso, porque en políticas de seguridad, y eso yo creo que durante el gobierno pasado se hizo de manera muy eficaz y es que hay que avanzar apegado a la evidencia, o si no, uno está gastando plata y recursos en cosas que simplemente no funcionan y está comprobado. Entonces, primero tenemos un conjunto de medidas que no son efectivas. Aumentar las penas porque se pueda beber en la vía pública no es efectivo porque en la práctica tampoco se puede controlar. Si la cantidad de carabineros es la misma hoy día que mañana, cuando las penas sean más altas y probablemente tengan que llegar a esos carabineros. Y va a ser menor la cantidad de carabineros. Y lo segundo es que tenemos algunos otros problemas que tienen, podríamos decirlo en términos económicos, externalidades negativas. Porque cuando a los jóvenes de 18 años, porque cometieron un error, digamos, que ni siquiera lo constituye en un delito, digamos, lo estamos poniendo en riesgo aquellas cosas que permiten, por ejemplo, entrar al sistema educacional, como la gratuidad. Lo que estamos haciendo es, en vez de ofrecerle un camino, una vía de salida a esa persona por el error que cometió, es condenarlo, a excluirlo de la sociedad, y eso también, la evidencia muestra que tiene efectos negativos para la incorporación de los jóvenes a los circuitos delictuales, etc. Nos queda un minuto. Así como está este proyecto, ¿el Frente Amplio lo apoyaría? No, lo para apoyaría. nada, no. Pedro, cerrando, el trabajo que hay que hacer ahora en materia de atender esta necesidad que tiene la gente, ¿no? Por algo se presenta una idea como esta. ¿Por dónde crees tú que tiene que ir entonces? ¿Con mayor educación, quizás abarcar otros puntos, o también lo coercitivo puede ir acompañando? Que mira, como se habla siempre, un tema es la sensación, percepción de inseguridad y otro es el crimen efectivo, ¿no? Y las dos hay que bajarlas, ¿no? Entonces está bien, por ejemplo, discurso desde se cambió el tono hacia la delincuencia, puede funcionar, ¿no? Pero tiene que venir acompañado de políticas concretas. El problema es que todos los gobiernos, en todo el mundo, en toda época, tienen que lidiar con una ciudadanía que demanda más de lo que la política puede hacer, ¿no? Y la seguridad, el miedo, es la sensación, la emoción que más moviliza. Entonces los políticos siempre van a tener que lidiar con una ciudadanía que demanda mano dura, ¿no? Y por otro lado, el respeto a los derechos humanos y hacer políticas a largo plazo que son menos populares, pero basadas en evidencia. Entonces, en esa línea, lo que hablábamos antes de prevención temprana en la escuela, también el tema que no hemos tocado acá, pero es importantísimo, el tema de las cárceles, ¿no? El gobierno ya tiene claro que las cárceles son escuelas del delito más que otra cosa, pero hay que hacer políticas concretas. ¿Qué pasa con los gendarmes? ¿Qué pasa con el hacinamiento en las cárceles? ¿Cómo hacemos para que en las cárceles deje de operar el crimen organizado y opere hacia afuera? También, ¿qué hacemos con las policías? Porque hay un problema que hace poco se está hablando un poco más, pero todavía no lo suficiente, que es la falta de dotación, sí, ¿no? Y problemas de formación de carabineros. Eso no lo resolvemos poniendo un poco más de recursos, ¿no? Esos son problemas más profundos en que la sociedad civil, la academia y la política tienen que dialogar para ver cómo hacemos que las expectativas de los jóvenes estén acorde con una formación policial. Una política de Estado que incluye también a todo un consenso nacional también para hacerse cargo de eso. Pedro Carballo, investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba, muchas gracias por venir. Lo mismo que don Simón Ramírez, secretario ejecutivo
del Frente Amplio conversando con nosotros en un tema, se nos acabó el tema, nos quedó el tema migratorio afuera, el tema de las cárceles también y otras cosas más, pero ya habrá oportunidad para seguir debatiendo, conversando en este punto de encuentro por las pantallas de Bio Bio TV. Les agradecemos la sintonía. Quédense en las pantallas de nuestro canal. Nos encontramos el próximo domingo a la misma hora haciendo un nuevo punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. Chao. Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país.